Sí, definitivamente. Así como un médico tiene la sintomatología para poder determinar si una persona tiene un padecimiento, pero el médico cuenta que puede hacer análisis, puede tener algunas muestras físicas, como por ejemplo enrojecimiento, o algunas otras, resequedad en la piel, o algunas otras cosas que puede él ver físicamente. Dentro de lo espiritual tenemos solamente la sintomatología. Es muy difícil observar a través de las personas si algo energéticamente no está bien. Cuando ya se nota, porque sí se llega a notar, es porque ya avanzó mucho y porque ya está haciendo un daño que está manifestando dentro del plano físico y lo están somatizando las personas en su cuerpo. Esto que me estabas diciendo, todo lo que comentas, esto es importante. Lo que pasa es que cuando se pierde el equilibrio o cuando las personas ya no están en armonía, empieza a haber dificultades en casa y todo lo que estabas mencionando, quiere decir que hay algo que es discordante, que está provocando que las personas tengan actitudes diferentes o actitudes anómalas o algunos otros síntomas que podrían determinar que están ya en un proceso de contaminación importante. Lo primero que llega es un asedio. Del asedio sigue la opresión y de la opresión sigue la posesión. Claro que del asedio para llegar a la posesión, pues el trecho es muy largo. Sin embargo, cuando ya tenemos el asedio, que es precisamente pensamientos distorsionados, que nos volvemos agresivos, nos volvemos explosivos, cuando vemos que nuestros proyectos, que lo que estamos haciendo no se da, todo va muy bien y al final se cae o se nos ceba o ya no se hizo por alguna razón que en ocasiones parece ser increíble, entonces esto ya debería llamarnos la atención. Si yo tengo 5 proyectos y de los 5 proyectos me salen 2 o 3, digo, bueno, estoy dentro de un rango que podría yo aceptar, porque en ley de estadística pues no se te va a dar todo al 100%, pero está bien. Pero cuando tienes ya, por ejemplo, 3 o 4 proyectos y ninguno se te da, esto ya prende focos rojos. ¿Qué es lo que está pasando? O no lo estás ejecutando apropiadamente, o estás en el lugar equivocado, o tienes una influencia que es la que está distorsionando todo ese cúmulo de energías que deben de moverse para que las cosas se den, y esto está provocando que simple y sencillamente pues no se den. Sí, definitivamente. Ya ves que incluso hay un dicho que el dinero no lo es todo. Pero cómo calman los nervios, Nacho. Así Cuando es. nosotros tenemos las posibilidades de poder salir con los compromisos que pues esta sociedad actual nos impone, porque tienes que vivir, tienes que pagar renta, tienes que pagar servicios, tienes que pagar comida, tienes que pagar ropa. O sea, es un sinfín de compromisos que tenemos. ¿Qué es lo que nos permite salir de ellos? El dinero. ¿Qué es el dinero? Nosotros trabajamos para tener dinero. Si nosotros trabajamos y tenemos dinero y vamos saliendo, pero de repente todo empieza a complicarse, aquí hay una razón y tiene que ver precisamente con esta parte de influencia de estas entidades oscuras o de esta energía negativa. Me gustaría empezar diciendo que el dinero no es una causa, el dinero es un efecto. Todas aquellas personas que buscan el dinero por el dinero mismo no lo van a encontrar, porque no es posible que tú generes de un efecto una causa, es a la inversa. Entonces, si yo tengo un trabajo, ese trabajo como consecuencia me va a dar un salario, me va a dar un ingreso, entonces el dinero aquí lo estamos viendo en su dimensión correcta, que es un efecto. Si yo mi trabajo lo hago con gusto, lo hago con amor, y esto es para muchas personas, yo he notado, y de veras esto es preocupante, pero Sí. la gente no lo sabe, nadie nace sabiéndolo. Ves gente que trabaja de malas, que no está conforme con su trabajo, que no está conforme con lo que hace, que no está conforme con lo que gana, que de todo se queja, nada le parece. Esto lo que está haciendo es que lo que él está desarrollando le está restando. La vida es como una contabilidad básica: cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda. Si yo hago mi trabajo, que es la causa y es la que genera con lo que voy a contar o lo que genera el dinero, entonces tengo que ver si mi trabajo lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo con gusto, va a generar más. La gente va a decir, pero ¿cómo más dinero si ya tiene un salario? Pero tiene más sustento. Y si yo evito que haya restas, como estar de negativo,
quejando de todo, conformándome de todo, entonces eso va a provocar que yo me contamine. Y si me contamino, yo me contamino de entidades espirituales que se alimentan de energía discordante y entonces jalan la energía que yo estoy generando con mi trabajo y eso ya se restaría y lo que quedaría sería menos. Entonces el dinero pierde sentido. Cuando una persona dice yo ganaba, por ejemplo, 1,000 pesos y los 1,000 pesos me alcanzaban para todo, sin embargo, de un tiempo para acá ya no me alcanzan, el dinero sigue llegando, pero cuando no es una cosa, es otra, es un imprevisto, es aquello, llega mi dinero, pero solamente lo veo pasar. Y esto es porque hay una energía que representa un espíritu y que se está comiendo la energía que yo genero con mi trabajo. Por eso es que cuando un trabajo se hace con amor, se hace con voluntad, se hace con compromiso, se hace con constancia y formalidad, te va mejor. Sí. Pero siempre y cuando, al estar haciendo esto de esta manera, ya estamos entendiendo que la persona está más equilibrada y por lo tanto va a generar, aunque sea la misma cantidad de dinero, pero va a tener más sustento, va a tener más posibilidades de ejercer con ese dinero lo que desea. Esto sería como decir, por ejemplo, yo tengo una cubeta y en esa cubeta estoy poniendo energía. Esa energía cuando se llene la cubeta me va a servir para comprarme, la despensa, para la renta, para los gastos normales y cotidianos, en fin, y todavía me queda un poco, pues para mis vacaciones o para darme un gusto, porque la cubeta no tiene ninguna fuga. Entonces toda la energía que estoy poniendo en esa cubeta es energía útil que yo voy a poder usar para poder generar todo lo que quiero. Pero ¿qué pasaría si a esa cubeta le hago un hoyo, o 2 hoyos, o 3 hoyos? Aquí podría yo ya el ejemplo con agua. Hay un proverbio que quiero que oigan muy bien todos ustedes, queridos amigos, que es importantísimo porque la ley así es como funciona. Porque veo mucha gente que trabaja de mala gana, trabaja desagusto, no le gusta lo que está haciendo. Y yo creo que aquí se están condenando solos. El proverbio dice, cuando no tienes lo que quieres, debes de querer lo que tienes, porque si no quieres lo que tienes, no mereces lo que deseas. Bien. Y esa es una ley que se aplica, no importa pelo, ni tamaño, ni creencia, ni nada, se aplica siempre. Hay gente que tiene mucho dinero y generalmente terminan siendo infelices porque carecen o adolecen de otros factores que no tienen que ver nada con el dinero y que son los que fortalecen, que son los que llenan, son los que sustentan la vida, el equilibrio de una persona. Nosotros no podríamos a través del dinero poder comprar el amor de tu familia o tu creencia, el amor a un ser superior, o la tranquilidad que tienes cuando te sientas en una mesa y que sabes que tu dinero fue ganado honestamente y comes con gusto, disfrutas a tu familia, en fin, hay cosas que nos pasan desapercibidas, pero que tienen un valor que es incalculable y eso solamente se consigue a través del equilibrio. Y cuando esas personas tienen esa característica y esa actitud interna de hacer lo que mencioné, pues tal vez no se vuelvan millonarios, pero no les va a faltar nada y eso te lo puedo garantizar. Este es un tema recurrente porque eso es algo que no es tan aislado. Es muy frecuente que las casas se contaminen, pero hay que ver qué es lo que las contaminan, por qué se contaminan y qué es lo que hace esa contaminación. Y de hecho, ¿qué es esa contaminación? ¿Qué es lo que la forma? ¿Cuál es el cuerpo real de la energía negativa? Nosotros podemos observar que cuando las cosas están bien, estás bien en tu trabajo, estás bien en tu círculo social, estás bien en la relación de la familia, estás bien de salud, tu dinero te rinde, en fin, cuando hay un equilibrio, cuando hay una armonía, generalmente todas las cosas van a fluir de una manera natural y no se nos va a atorar nada. Cuando se empiezan a atorar las cosas, que esto es muy común, hay varios ámbitos que debemos observar, esto es muy importante. El ámbito familiar, el laboral, el social, el afectivo, el económico y el de la salud. Todos son importantes, ninguno es más importante que otro para que nosotros podamos tener un equilibrio.
Entonces, esto de la contaminación de las casas, es importante que nuestros amigos sepan qué es lo que contamina una casa. La contaminación como tal es una energía negativa. Esa energía negativa es la que va a obstruir, va a bloquear que las cosas se den, que las cosas fluyan. Y eso empieza generalmente, no siempre es así, pero en la inmensa mayoría, generalmente empieza en la persona misma, en los pensamientos, en las actitudes, en las intenciones, en los resentimientos, en los traumas, en las frustraciones, en todas aquellas energías que vienen de las emociones y que son de baja vibración, como podría ser la ansiedad, la desesperación, la tristeza, el coraje, el odio, y dependiendo de qué tan profundo sea y esté arraigada esa emoción, entonces eso es lo que va a atraer todos a través de leyes. Lo que nosotros tenemos del mundo espiritual, quiero recordarles a todos nuestros queridos amigos que el mundo espiritual no es ni tenebroso, ni raro, ni sobrenatural, no, es todo lo contrario, son leyes aplicadas. De hecho, todas las leyes que nosotros tenemos en este plano físico son una emanación de ese mundo espiritual. Y quiero decirlo, una pequeña emanación. El verdadero sustento, la verdadera grandeza, el verdadero universo de posibilidades y de seres está en el mundo espiritual y nosotros somos una pequeña manifestación. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver si nuestro entorno, si nosotros o qué es lo que está pasando es contaminado o es una contaminación o hay seres presentes, entonces tenemos la sintomatología. La sintomatología es clásica y esto empieza generalmente antes de que se note en la casa, se note en las personas, a menos que las personas se hayan mudado a una casa que ya estaba contaminada y entonces van a empezar a tener las consecuencias, pero aún así no es tan rápido. Tarda 2, 3, 4 meses para que ya lo pueda notar y sea algo que pueda ser observable. Pero la sintomatología es, primero, cansancio. Las personas empiezan a tener cansancio, su nivel de energía disminuye notablemente. Se levantan en las mañanas con mucho trabajo, pero una vez que ya se levantan, entran en actividad y ya se les quita toda esa pesadez que tienen. Pero durante el día hay ocasiones en que tienen bajones, como de repente se quedan sentados y ay, con unas ganas, sienten que los brazos se les caen, que los ojos se les cierran, y eso no es normal en una persona. Estamos hablando, puede ser sintomatología tal vez de una hipoglucemia o de alguna otra característica de enfermedad común y corriente, o sea, enfermedad clínica. Pero cuando las personas saben que están bien y todo esto, yo me estoy refiriendo a personas que tienen, pues vamos a decir, una salud normal. Entonces hay caídas de energía, experimentan en ocasiones dolores de cabeza. Todo esto que voy a decir son los síntomas, no necesitan tenerlos todos, pueden tener alguno de ellos. Dolores de cabeza, generalmente es en las sienes, en los costados, en los parietales, en la parte frontal o en la parte de la nuca, a la altura de donde está la base craneal, que es donde empiezan las cervicales. Se siente mucha pesadez y mucho dolor. Los hombros pesados, como si alguien se estuviera apoyando en ellos y los estuviera uno bajando. Razón por la cual cuando las personas se sientan encorvadas y caminan encorvadas. Hay molestias, dolores, adormecimiento y probablemente ardor en las plantas de los pies y en los brazos, en todas las extremidades. Dificultades para respirar, presiones en el pecho como si estuvieran apretando el pecho y el plexo solar, la digestión no muy buena, a veces muy lenta, inflamación en los intestinos, mareos, náuseas, dificultades para dormir, que la gente no pueda dormirse o si se duerme está despierte. Y uno de los síntomas clásicos, despertar a las 3 de la mañana, un poco antes, un poco después, y tener dificultades para conciliar el sueño. Estos podríamos considerar que son básicamente las cuestiones que podríamos nombrar como síntomas en una persona. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en una casa. Si ya vimos que tenemos alguna de estas, hay que poner atención y ver qué es lo que está sucediendo. Sí. En una casa, ¿qué es lo que pasa en una casa? Anda uno muy bien en la calle, entra uno a la casa y da un sueño tremendo. Te sientes en una silla, te sientes en un sillón y cuando te das cuenta ya estás cabeceando. Y eso se debe a que los seres que están ahí en el momento que tú llegas, pues empiezan a alimentar, empiezan a quitarte la energía. Ese es un síntoma. Otro síntoma que es clásico es los olores.
que en algunos lugares empieza a oler. Los demonios tienen olores muy particulares por su vibración. El clásico es el olor a drenaje, que como dice la gente, a huevo podrido, que es sulfuroso, es el azufre. Pueden oler a orines, a tabaco, a sudor muy fuerte, muy arraigados esos tres olores de algunos seres, que es uno de los más frecuentes, que es un olor muy desagradable, que empiezan a tener problemas eléctricos y problemas de plomería, que empiezan a fallar los apagadores, los contactos, los electrodomésticos, en fin, es una serie de síntomas que podemos ir observando. Si tenemos plantas, a veces se empiezan a padecer, se empiezan a quemar las orillas de las hojas, pero ojo, hay energías que no perjudican a las plantas, pero que sí son negativas. Si nosotros tenemos mascotas, algunas de estas mascotas tienen cambios perceptibles y notables en su personalidad, valga la comparación, pero los animalitos tienen personalidad. Hay perritos que solamente ladran o solamente se ponen agresivos bajo determinadas circunstancias que son normales de un animalito por proteger su entorno, proteger su hábitat. Y esos hongos que se forman en las paredes son clásicos también de cuando un lugar está contaminado. Y ahorita que mencionamos esas manchas, hay ocasiones en que se ven las paredes como si hubieran salpicado con refresco. Esto es lo que se llama normalmente ectoplasma de los seres que andan por ahí, y es una forma de manifestación de la energía que tienen. Cuando tengan esto, esto es manejable. Esto es manejable, se puede quitar, ustedes se pueden liberar, la casa se puede liberar, y eso va a ser un cambio notable en sus vidas. Va a empezar a fluir nuevamente el recurso, las personas que están alejadas de ustedes van a regresar nuevamente, las que son propicias, van a tener más energía, van a descansar mejor, van a tener mejores oportunidades, las puertas abiertas, en fin, son una serie de beneficios. Sí, definitivamente. Fíjate que cuando nosotros nos vamos contaminando, Nacho, no es cosa de un día para otro. Si tú de un día para otro de repente sintieras un nivel de contaminación, lo notarías inmediatamente, pero no, afortunadamente no es tan rápido. Esto se va generando poco a poco, como decía, con las emociones. ¿Y qué es lo que produce? Evidentemente, efectos en el carácter de las personas. Y es muy, muy frecuente, porque no conocemos demonios que sean amables ni que tengan buen humor. Hay algunos burlones, pero de buen humor ninguno. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos volvemos explosivos, que nos volvemos agresivos, y hay ocasiones en que sin que haya una razón que podamos identificar o notar, estamos muy enojados o estamos muy tristes o nos volvemos muy explosivos. Y esto es uno de los síntomas. Cuando la gente ve fantasmas o demonios, ¿cuál sería la diferencia cuando hay esa clase de visión? ¿Cómo podría saber uno si es un fantasma o si es un demonio? El mundo espiritual está lleno de seres. Hay una cantidad tremenda de seres, desde los más bajos hasta los más altos, pasando por todos los niveles, y son muchísimos, son miriadas. Los que tienen contacto con nosotros son parte de esos niveles. ¿Y qué es lo que hace? Buscar energía, alimentarse de nosotros, son parásitos. Entonces, cuando nosotros vemos uno de estos parásitos, no todos son demonios, evidentemente, y generalmente, aunque también hay excepciones, los difuntos no son parásitos. Los que se arriban a nosotros son seres difuntos que la necesidad que tienen es de que si ya no pueden comer, de que si ya no pueden beber, que si siguen teniendo frío, no tienen el concepto todavía de que ya no tienen un cuerpo físico, y entonces van a buscar la manera de suplir todas esas sensaciones. Cuando es un demonio, es diferente, porque este no viene a refugiarse en nosotros por protección o porque esté perdido, sino su función, su naturaleza es precisamente esa, ser parásito y hacer daño. Porque estas energías no son energías inconscientes, sino que son energías que tienen un fin, tienen algunos de ellos mucha inteligencia, algunos de ellos categoría angélica,
Claro, estamos hablando de diferentes niveles. Cuando nosotros hablamos de personas comunes y corrientes, estamos hablando de demonios pequeños o no tan grandes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, un difunto se les ve el rostro y se ven de una manera de vestimenta normal. Podríamos decir ropa casual, un pantalón X, una camisa X, y se les ve el rostro, generalmente muy triste o de espanto, están asustados, no saben qué hacer. Cuando es un demonio, generalmente las vestimentas son muy características, como podría ser un hábito, como los monjes con una capucha, vestidos de negro, con capas, o simple y sencillamente la silueta negra. Y una característica, aunque se les llegue a ver ropa común y corriente y que se vean como personas comunes y corrientes, cuando es demonio no se les ve el rostro. A mí me ha tocado en algunas ocasiones, por ejemplo, en que estoy en algún lugar que está muy cargado y por alguna razón entro en un lugar, cuando ando haciendo el recorrido, voy yo por delante, entro en alguna habitación que está completamente oscura y puedes tener una penumbra lo suficiente como para que puedas empezar a ver, pero no puedes ver si hay una mesa de centro o algo, no se nota por la oscuridad. En esa oscuridad ves sombras oscuras, valga la redundancia. Dentro de la oscuridad es como si tuvieras tú la oscuridad y pasara por enfrente algo que fuera todavía más oscuro, más denso, más penetrado en esa negrura, y se ven las sombras, o sea, son de una negrura extraordinaria, y eso precisamente es lo que está relacionado con la luz de la oscuridad. La oscuridad también tiene luz, pero es exactamente antagónico, opuesto a lo que nosotros concebimos como una luz, como la luz de Dios, como la luz del Padre, a donde hay una luminosidad que es agradable, a donde hay colores que son hermosos, a donde hay emociones que son nobles, en fin, del otro lado es todo lo contrario. ¿Qué son estas esferas que nosotros conocemos como orbs? Evidentemente, primero, es una forma cósmica, es una forma universal. ¿Y qué son? Son seres, son espíritus. ¿Cuál es la diferencia entre un orb que sea un ser bueno, que sea un ser malo o que sea un elemental? Los elementales también suelen manifestarse con esas formas de orbs. Entonces, es una energía consciente. Cuando nosotros vemos el orb que sale en las fotografías, que sale porque el rollo, la sensibilidad, la cantidad de píxeles, la calidad de los lentes, tienen mucho más alcance que nuestra mirada física. Entonces, ya tenemos los orbs, vamos a hacer un acercamiento. Cuando es un ser bueno, vamos a ver el orb que es prácticamente aperlado, limpio, prácticamente blanco, pero no es blanco, son aperlados y tienen en el entorno lo que sería una especie de aura en todo el entorno del orb, que debe de tener colores pálidos y bonitos, de un color agradable. Los buenos son un color violáceo, dorados, azulitos. Generalmente estos pertenecen a seres que son de vibración alta. Cuando vemos un orb y nos aproximamos y vemos que ese orb tiene como puntos, como si fueran como pelusas de muchos colores y colores fuertes encendidos, ese es un ser de obscuridad. Y si nosotros observamos, por ejemplo, estos seres de oscuridad representados en un orb y vemos con detenimiento ese orden que son como puntos, como pelucitas de colores, vamos a encontrar rostros, y generalmente lo primero que se ve son los ojos y rostros, pero son rostros desagradables, que es la forma en que se manifiestan estos seres. Los elementales suelen presentarse diferentes, pero con una variedad de colores, pero no son como pelusas, sino son colores revueltos. Y cuando es un ser de luz, son seres más organizados, hay más pureza, hay más limpieza, hay más luz, y por eso solamente el entorno se ve con los colores que tienen que ver con el amor a la humanidad, con el equilibrio y con la jerarquía.